A veces me he preguntado por qué razón tantas personas detienen su vida por miedo a lo que piensen los demás. He visto amigos que no se atreven a dar un paso porque necesitan el visto bueno de alguien. Personas que no viven para ellos, sino para agradar a otros. Y lo entiendo porque en algún momento de mi vida, aunque no lo supiera con claridad, también estuve allí esperando una aprobación invisible que nunca llegaba. Pero hubo un día, un momento que marcó una línea entre el antes y el después. Yo tenía 14 años. Era un niño campesino, criado en un caserío olvidado, polvoriento, con apenas 7 casas desperdigadas entre el barro y los cafetales. Un pueblo pobre, sin sueños, sin horizonte, sin futuro. Allá crecí, allá aprendí lo básico: a ordeñar una vaca, a caminar descalzo, a temerle al silencio de las noches largas. No había nadie con una historia diferente. Todos eran iguales, todos repetían el mismo patrón. Era como si el destino ya estuviera escrito: nacer, trabajar duro, sobrevivir y morir sin hacer ruido. Y yo, en medio de ese paisaje estático, empecé a preguntarme si de verdad eso era todo, si eso era lo único que había para mí. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No de rabia, no de rebeldía, se rompió de anhelo, de sed, de necesidad de buscar algo más. Y me fui. A los 14 años me fui, sin permiso, sin pedirle a mi papá que me dejara ir, sin consultar con nadie. Simplemente me fui. Cogí una maleta, que no era maleta sino un bulto viejo, y metí lo poco que tenía, y salí. Me fui a una ciudad grande, caótica, desconocida, donde nadie me conocía, y fue la mejor decisión de mi vida. Yo no sabía en ese momento que lo que estaba haciendo era exactamente lo que el libro Tus Zonas Erróneas dice: liberarme de la necesidad de aprobación, porque eso es lo que frena al mundo. Esa necesidad de agradar, de ser aceptado, de cumplir con las expectativas de todos, menos con las tuyas. Desde niño te enseñan a portarte bien, a pedir permiso, a no desentonar, a no sobresalir. Y si uno no se desprograma de eso, termina viviendo la vida de otro, atrapado en una jaula invisible. Pero ese día que me fui, entendí que nadie tenía que aprobar mis pasos para que yo pudiera caminar. Entendí que si esperaba a que mi papá dijera sí, a que el cura dijera sí, a que los vecinos dieran su bendición, jamás habría salido de ese pueblo. Y entonces empecé a caminar en esa ciudad con miedo, con hambre, con frío, pero con un fuego por dentro. Porque cuando tú haces algo que nace de tu alma, no necesitas que nadie te aplauda. Es suficiente con saber que estás construyendo tu camino. Claro, no fue fácil. Muchas veces me caí, me cuestioné, dudé, pero nunca me arrepentí, porque cada paso me estaba forjando. Y con los años entendí que esa fue una de las decisiones más espirituales de mi vida. No haberle pedido permiso a nadie para ir tras mi destino. Tú no necesitas la aprobación de nadie para construir tu camino, nadie. Porque ese deseo de agradar a todos es una trampa emocional, una cárcel disfrazada de buena educación. Yo lo he visto una y otra vez. Personas con talentos enormes, con ideas brillantes, pero que se quedan paralizadas esperando que alguien diga: sí, dale, está bien, te apoyo. Y eso puede no llegar nunca, o puede llegar con condiciones. Y si uno no aprende a confiar en su propia voz, termina perdiéndose. Yo me fui a los 14 sin saber nada del mundo, pero con la certeza de que quería cambiar mi historia. Y eso es lo que me salvó. Porque los grandes cambios de la vida no vienen con permiso, vienen con decisión. Hay algo más que te he entendido con los años, una frase que me acompaña siempre: los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse, siempre son superados. Eso quiere decir que si tú estás conectado con tu propósito, si estás caminando desde el alma, incluso si tu sueño no se cumple como lo planeaste, lo que llega lo supera, es más grande, es más hermoso, es más tuyo. Así que no hay que tener afán. No hay que buscar la aprobación de nadie, solo hay que escuchar esa voz interna que te empuja hacia el lugar donde perteneces y confiar. Yo lo hice a los 14, no sabía nada de nada, pero sabía que quería algo distinto y bastó con eso. Bastó con esa semilla de rebeldía sagrada, bastó con esa chispa, y hoy cada vez que miro hacia atrás lo agradezco. Porque ese niño campesino, flaco, pobre, con un bulto al hombro, tomó la decisión que cambiaría su destino. Sin permiso, sin aplausos, pero con coraje. Y eso nadie te lo puede quitar. A veces he pensado en los momentos que realmente han definido mi vida.
No los que me aplaudieron ni los que me señalaron con el dedo, sino los silencios, las decisiones que tomé sin consultar, sin esperar la bendición de nadie, sin pedirle permiso a la vida. Y uno de esos momentos fue cuando decidí, por convicción, irme a estudiar Derecho y Ciencias Políticas a Popayán. Yo no tenía dinero, no tenía quien me respaldara emocionalmente y tampoco había una alfombra roja esperándome en la universidad. No hubo una reunión de familia ni un consejo de amigos donde se hablara de esa decisión. Yo simplemente tomé mis cosas, armé mi determinación y me fui. Cuando uno ha sido adoptado por otras personas, cuando han aparecido seres humanos que han querido protegerte, cuidarte, incluso guiarte, uno naturalmente siente una deuda. Como si tuviera que pedirles permiso para soñar, como si la vida de uno estuviera hipotecada al agradecimiento. Pero llega un punto donde te das cuenta de que incluso el agradecimiento puede ser una cárcel si no lo sabes manejar. Y yo sabía que los quería, sabía que les debía parte de lo que era, pero también sabía que mi vida no podía estar en manos de nadie más. Así que no pregunté, no pedí autorización, no consulté si les parecía bien, no sentí que necesitara su visto bueno para irme a construir mi vida. Y aunque no tenía certezas, aunque el miedo me acompañó todo el camino hasta Popayán, tomé la decisión auténtica, personal, mía. Recuerdo los primeros días en Popayán como si fueran escenas de una película que nadie grabó. Un joven con poco dinero en los bolsillos, sin una red emocional sólida, con más sueños que certezas, caminando por las calles frías de una ciudad que no lo esperaba. Y sin embargo, ahí estaba, aprendiendo a sobrevivir, a comer lo justo, a buscar dónde dormir, a no quebrarse emocionalmente. Porque cuando tú decides algo grande sin el soporte de los demás, no solo decides tu destino, decides tu madurez. Te haces adulto en cuestión de días. Te haces fuerte no porque lo quieras, sino porque no te queda de otra. Ahí entendí que no era egoísta vivir la vida que yo quería, que no era desagradecido no pedir aprobación, que lo que parecía rebeldía en realidad era responsabilidad, que si yo quería una vida distinta debía tener el coraje de crearla y que pedirle permiso al mundo para ser yo mismo era una pérdida de tiempo. No lo hice por orgullo, no lo hice por altivez, lo hice porque había una voz interna que me decía que ese era el camino. Esa voz que a veces tratamos de callar por miedo, por inseguridad, por quedar bien con los demás, pero que si la ignoras te persigue el resto de tu vida. En ese proceso descubrí que cuando uno actúa con convicción, la vida responde, no de inmediato, no con regalos ni facilidades, sino con oportunidades que empiezan a abrirse cuando tú ya estás caminando. Mucha gente quiere ver el camino despejado antes de avanzar, quiere la aprobación, el soporte, el plan detallado. Pero la vida no funciona así. La vida se le abre al que se lanza, al que se mueve, al que toma decisiones sin pedirle permiso a nadie. Porque la aprobación más importante es la que te das tú mismo cuando sabes que lo que estás haciendo nace desde tu esencia. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que si me hubiera quedado esperando la aprobación de mis papás putativos, de mis amigos o del entorno que me cuidaba, probablemente nunca me habría ido. Habría seguido en la zona cómoda de su cariño, pero no habría crecido, no habría leído los libros que leí, no habría tenido las conversaciones que me formaron, no habría vivido los silencios que me transformaron. No habría descubierto que la libertad empieza cuando dejas de vivir para complacer a los demás. Y por eso, cuando alguien me pregunta qué significa vivir sin necesitar la aprobación ajena, yo no hablo de rebeldía sin causa. Hablo de amor propio, de esa fuerza interior que te lleva a tomar decisiones que son tuyas, aunque nadie las entienda. De esa certeza profunda de que si tú no apuestas por ti, nadie más lo va a hacer. Porque cada vez que pedimos permiso para ser nosotros mismos, nos alejamos un poco de nuestra autenticidad. Y eso con los años duele más que cualquier crítica. No fue fácil vivir sin soporte económico. No fue fácil estudiar con hambre, con frío, con miedo, pero fue auténtico. Y cuando algo es auténtico, incluso el dolor tiene propósito, porque no estás sufriendo por seguir el camino de otro. Estás caminando el tuyo, y eso, tarde o temprano, te lleva a un lugar donde no necesitas aplausos para sentirte pleno
un lugar donde el respeto por ti mismo vale más que cualquier validación externa. Y ahora que lo pienso, si yo hubiera pedido permiso, probablemente me habrían dicho que no era el momento, que no tenía cómo mantenerme, que era una locura, que debía esperar, que debía ser sensato. Pero yo no quería vivir una vida sensata, quería vivir una vida que fuera mía, y eso implicaba riesgos, implicaba incertidumbre, pero también implicaba libertad, y esa libertad fue la que cambió todo mi mundo interior. Por eso, si estás en un momento donde tienes que decidir algo importante y sientes la necesidad de preguntarles a todos si lo que quieres hacer está bien, detente un momento, pregúntate si realmente estás buscando consejos o estás buscando permiso, porque si lo que quieres es vivir con plenitud, tienes que aprender a darte permiso a ti mismo, a vivir tu vida sin miedo al qué dirán, a tomar decisiones desde la conciencia, no desde la necesidad de aprobación. Yo fui allá a estudiar Derecho, pero terminé aprendiendo de la vida. Fui a buscar un título y encontré carácter. Fui buscando respuestas y encontré mi voz. Por eso no tengas afán, no tengas miedo. Si estás realmente conectado con lo que sueñas, si estás caminando hacia allá con determinación y sin pedirle permiso a nadie, créeme, tus sueños van a ser superados, porque la vida premia a los valientes, a los que no se conforman con soñar, sino que salen a construir ese sueño, aunque estén solos, aunque estén asustados, aunque nadie les diga que está bien. Hay momentos en la vida en los que uno no necesita gritarle al mundo que tiene un sueño, no necesita anunciarlo, ni siquiera compartirlo, porque cuando el alma ya lo sabe, cuando el corazón está decidido, lo demás sobra. Después de haber recorrido un camino largo en Popayán, de haber estudiado Derecho y Ciencias Políticas, de haberme graduado, de haberme convertido en rector de una universidad siendo tan joven, algo dentro de mí me decía que no era suficiente. No porque lo hecho no tuviera valor, sino porque sentía que todavía había algo más allá que yo necesitaba descubrir. Algo que no estaba en los libros que ya había leído, ni en los cargos que ya había ocupado, ni en los títulos que había alcanzado. Era algo que estaba más lejos, mucho más lejos. Estaba en otro continente, estaba en Europa. Pero no tenía nada. Nada de lo que normalmente se supone que uno debería tener para tomar una decisión como esa. No tenía dinero, no tenía familia allá, no tenía becas, no tenía respaldo, no tenía una red de contactos que me esperara del otro lado con los brazos abiertos. Y tal vez lo más difícil de todo para la mayoría de las personas, no tenía aprobación. No la busqué, no la pedí, no le pregunté a nadie qué opinaba de que yo dejara todo y me fuera a buscar un sueño que solo yo podía ver. Y es que cuando uno vive desde esa conciencia, cuando ya ha recorrido un camino de decisiones autónomas, de apuestas personales, de saltos sin red, empiezan a entender que las decisiones grandes de la vida no se votan en mesa, no se negocian con las expectativas de los demás, no se postergan por miedo, ni se consultan con los que nunca se han atrevido. Hay una voz interior que se activa y te dice, es ahora. Y si tú le haces caso, si tienes el coraje de obedecerla, esa voz te lleva exactamente a donde necesitas estar, incluso si ni tú mismo sabes cómo vas a lograrlo. Recuerdo el momento en que tomé la decisión. Estaba solo. Tenía una maleta emocional cargada de sueños, de miedos, de anhelos, de dudas. Pero dentro de esa maleta también llevaba determinación. Y eso, cuando se trata de perseguir algo grande, vale más que cualquier pasaje de avión. Me fui, literalmente. Me fui sin saber si iba a volver, sin saber cómo iba a vivir allá, sin saber si ese mundo nuevo me iba a recibir o me iba a escupir. Pero fui, y eso lo cambió todo. Llegué a Europa en el año 2001, sin parientes, sin recomendaciones, sin una red de seguridad, solo con mi sueño y mi decisión, y encontré un mundo completamente diferente, un mundo frío, lejano, exigente, pero también un mundo que me obligó a crecer, a romper esquemas, a pensar diferente, a desafiar mis propias creencias, a convertirme en otra versión de mí, y esa versión que surgió allá solo pudo surgir porque no busqué la aprobación de nadie, porque si la hubiera buscado, me habrían llenado de advertencias, de miedos prestados, de dudas ajenas. Me habrían dicho que eso era muy difícil, que cómo iba a dejar todo, que cómo me iba a ir sin saber si allá me iban a aceptar, que mejor esperara, que buscara algo seguro, que no me arriesgara. Y tal vez si hubiera escuchado todo eso nunca habría llegado. Por eso hoy, al recordar ese viaje, ese salto sin garantías,
me doy cuenta de que el mayor regalo que me he dado en la vida ha sido tomar decisiones sin pedir permiso. Y no desde la rebeldía, sino desde la libertad, desde la confianza profunda en lo que soy y en lo que siento que debo hacer. Porque hay decisiones que solo uno puede entender y hay destinos que solo se alcanzan cuando dejas de pedirle al mundo que te valide. Hoy puedo decir que fui a Europa a hacer un doctorado, sí, pero en realidad fui a hacer algo mucho más profundo. Fui a graduarme de libertad, fui a encontrarme conmigo mismo, fui a confirmar que no necesito que nadie me diga que está bien hacer lo que mi alma me grita que debo hacer, y eso no tiene precio. Yo me acuerdo perfectamente del año 2005, fue un año bisagra, un año de esos que uno no olvida nunca, porque en ese momento, cuando yo conocí la industria del network marketing, no solo se abrió una puerta, se abrió un mundo, y hoy quiero contártelo con calma, sin afán, desde el corazón, porque esta parte también es una continuación de ese camino que he venido contando. Pero más que una historia, quiero que lo sientas como lo que fue. Una decisión íntima, una decisión que tomé sin pedirle permiso a nadie, sin buscar la aprobación de nadie. Porque así como cuando me fui de ese caserío polvoriento a los 14 años, o como cuando me lancé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas sin consultar a mis padres adoptivos, o como cuando dejé todo y me fui a hacer un doctorado a Europa sin beca, sin contactos, sin nada, también tomé esta decisión solo, sin comité, sin votación, sin bendición ajena. Y es que la industria del network marketing no era una industria bien vista, no era admirada, no era comprendida, ni siquiera era escuchada con respeto. Era una industria que generaba prejuicio, burla, sarcasmo, duda. Todos tenían una opinión y la mayoría de esas opiniones venían de personas que nunca la habían vivido, que no sabían de qué estaban hablando. Pero eso no importó, porque si algo había aprendido en el camino era de escuchar la voz más importante, la mía. A mí me fascinó, me atrapó, me sedujo la posibilidad de crear algo grande con mis propias manos, sin depender de nadie, sin que alguien más me pusiera un techo o una tarifa. Me enamoró la idea de poder hablar con las personas de tú a tú, de enseñarles lo que había aprendido de la vida, de invitarlos a soñar. Me pareció revolucionario el concepto de libertad que había detrás. Libertad de tiempo, de dinero, de pensamiento, libertad de diseño personal. Y fue así como empecé a construir, profesionalmente, en serio. No como el que prueba, no como el que tantea, no como el que entra con un pie dentro y el otro fuera. Yo entré con todo, sin red, sin permiso, sin aplausos, porque sabía lo que hacía, porque sentía que ese era mi camino. Y por supuesto llegaron los comentarios, los de siempre. ¿Cómo así que eso de redes no había sido rector? ¿Cómo te vas a poner a hacer eso? ¿Qué va a pensar la gente? Pero ya yo tenía una ventaja. Había entrenado el oído, había aprendido a no vivir de la aprobación ajena. La gente vive atrapada en eso, vive buscando el visto bueno, la bendición de otros, el certificado externo de que su vida va bien. Pero yo ya había roto ese espejo hace tiempo y por eso avancé con decisión. Y fue esa decisión la que lo cambió todo. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decirlo con tranquilidad, con serenidad, pero también con orgullo. Esa decisión de no pedir aprobación fue la que me llevó a convertirme en una figura destacada en el mundo del network marketing, porque no me detuve, porque me enfoqué, porque creí. He viajado por todo el mundo, he hablado en escenarios ante miles de personas, he sido parte de procesos de transformación de vida que me han dejado lágrimas en los ojos. He visto a personas pasar del dolor a la libertad, de la confusión al propósito, de la esclavitud mental a la posibilidad real. Y eso, todo eso, comenzó con una decisión tomada en silencio, una decisión solitaria, una decisión valiente. A veces me preguntan, ¿cuál fue la clave? Y yo siempre contesto lo mismo. La clave fue que no le pedí permiso a nadie, porque si hubiera esperado a que el mundo entendiera lo que yo veía, todavía estaría esperando. Si hubiera detenido mi paso para convencer a los demás, me habría quedado quieto. Uno no necesita la aprobación de nadie para cambiar su vida. Uno necesita decisión, valentía, conexión interna y sobre todo necesita dejar de vivir desde el miedo al que dirán.